Bienvenido al curso de Doctrina de Dios. Estamos en la primera lección, el conocimiento de lo sobrenatural. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de Dios, deberíamos primero reconocer que nosotros somos criaturas, que en nuestro acercamiento nosotros estamos tratando de entender algo que es trascendente, que es algo que está sobre las cosas naturales. Nosotros luchamos día y día en tratar de entender a nosotros mismos. Uno quizás contempla las identidades de las otras personas, tratando de entender a las personas, a los otros seres humanos. Y eso es una gran tarea. Cuanto más realmente es poder tratar de entender a Dios y entender sus atributos, su naturaleza, su esencia y su voluntad. Nosotros en este proceso, en este curso, en esta tarea de acercarnos a Dios y entender a Él, nosotros tenemos que hacerlo con un corazón humilde y con una actitud de sumisión a Él. Tengo el privilegio de poder guiarnos en este estudio y queremos comenzar hoy día hablando un poco acerca de cómo podemos saber que es posible conocer a Dios. Juan Calvino, en el comienzo de la institución de su libro, su libro Instituciones de la Institución de la Religión Cristiana, su magnum opus, es el gran libro de Juan Calvino. Lo comenzó cuando tenía apenas 21 años. Él comienza su institución con esta cita. Casi toda la sabiduría que poseemos, la que es en definitiva real y verdadera, presenta un doble aspecto, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Cuando nosotros nos acercamos a un conocimiento de Dios, primero tenemos que reconocer que estamos acercándonos al Creador y que nosotros como criatura, al conocer al Creador, de alguna manera nosotros conocemos a nosotros mismos. Y a eso va Calvino, que un conocimiento de Dios también implica un conocimiento de nosotros mismos. Sin tener esas dos realidades, nosotros no podemos hacer el otro. Por ejemplo, es bien difícil para mí, una persona, conocerse a sí mismo sin, de alguna manera, conocer a su Creador. Y al revés, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Creador sin conocernos a nosotros mismos? Entonces, casi toda la sabiduría que nosotros poseemos, la que es en definitiva real y verdadera, presenta un doble aspecto: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Primero de Corintios 1, versículos 20 y 21 dicen: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí Pablo hace una buena pregunta filosófica. ¿Dónde está el sabio? Ahora no está preguntando su ubicación. Está haciendo la pregunta: ¿dónde podemos verlo? ¿Quién realmente es sabio? ¿Quién puede decir que escudriña todas las cosas? ¿Y por qué hace esa pregunta? Porque Pablo reconoce, con toda su inteligencia, que el conocimiento de Dios comienza con una actitud humilde, porque tenemos que reconocer que al final Dios es el único completo sabio, es el único sabio en plenitud. Y en ese sentido, la idea que la criatura va a entender al Creador, siempre va a haber problemas, siempre va a haber luchas.
Ahora, eso no quiere decir que no podemos conocer a Dios. Y vamos a llegar, bueno, en este curso vamos a llegar a muchas cosas que por lo menos pensamos y declaramos que hemos conocido de Dios. Pero siempre deberíamos reconocer esto. ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Vemos que hay muchas cosas en este mundo que parecen ser ciertas, parecen ser sabias, parecen ser en su filosofía, en su doctrina, en sus creencias, ser las correctas. Sin embargo, no las son. Dios no permitió al mundo conocer a Él mediante la sabiduría. Entonces, amigos, la filosofía no es suficiente para simplemente conocer a Dios, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestra fe es una locura? Y el mundo lo reconoce. A veces nosotros pensamos que no somos tan locos. Pero el asunto es, aunque nuestra fe es razonable y nuestra creencia se basa en cosas muy importantes y tenemos las escrituras, tenemos que ver que de alguna manera es una locura para el mundo, que la filosofía del mundo no lo va a entender, no lo va a percibir. Entonces nosotros tenemos este gran tesoro en que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, no para saber cosas que todos los demás no pueden saber. No, vamos a ver cómo Dios se ha revelado naturalmente a todos. Pero sí, por conocer el sufrimiento de Jesús, nosotros hemos necesitado una obra sobrenatural. Y esa obra, por la voluntad del Padre, ahora es nuestra base para acercarnos en este curso de doctrina de Dios. En otras palabras, amigos, para mí hay un gran límite, hay barreras enormes para un incrédulo acercarse al conocimiento de Dios. Conocer a Dios y conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios es una tarea que implica la ayuda y el compañerismo con el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos a Dios en esta tarea y por eso durante este curso nosotros deberíamos crecer en nuestra fe acercándonos a Él, pidiendo que Él nos acompañe. Porque al final, ¿cuál es la fuente de esta información acerca de Dios? No son experiencias propias. No estamos hablando de YouTube, estamos hablando de la predicación. ¿Y predicación de qué? De la palabra de Dios. Cuando Pablo dice aquí que Dios dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación, está hablando de la exposición de la Biblia, de la palabra de Dios. Ricardo Baxter, un puritano del siglo XVI, bueno, también del XVII, uno de mis favoritos, Ricardo Baxter decía, nada puede ser conocido correctamente si no podemos conocer a Dios. En otras palabras, nuestra teología, todas las teologías, comienzan con esta doctrina de Dios. Nada puede ser conocido correctamente si no podemos conocer a Dios. Ni ningún estudio está bien administrado, ni tiene un gran propósito, si no se estudia a Dios. Sabemos poco de la criatura hasta que la conocemos tal como está relacionado con el Creador. Letras simples y sílabas sin componer no son mejores que tonterías. El que pasa por alto a aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, y no lo ve en todo, quien es el todo en todos, no ve nada en absoluto. Baxter está diciendo que si en nuestro estudio de la palabra, en ese estudio, si no nos acercamos a Dios y no conocemos a Dios más en ese estudio, realmente no estamos estudiando. Que nuestro estudio siempre debería llevarnos a conocer a Dios más. Entonces llega la pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Es posible
conocer a Dios entonces? Si la criatura es tan finita y Dios es tan infinito, ¿cómo puede simples criaturas, vasos de barro, como nos llama Pablo en 2 de Corintios, cómo pueden vasos de barro conocer al alfarero? ¿Cómo nosotros podemos conocer al Creador? Y muchas personas tras todos los siglos han hecho esa pregunta. Los filósofos antiguos, estamos hablando de cuarto, quinto siglo antes de Cristo, ellos entendieron desde el comienzo, digamos, de la filosofía greco-romana, entendían que los hombres son definidos por los dioses. Para los griegos, para los romanos, tenían una multitud de dioses. Si conoces algunos de los dioses de la mitología griega, tenían un montón de dioses. Platón, uno de los primeros filósofos, él argumentó no por un agnosticismo, no por una idea que no podemos conocer a Dios, pero él tuvo un dilema, él tuvo un problema. Y en una de sus escrituras, realmente es un relato, es una historia que él escribió acerca de una conversación que él tuvo con otra persona. Y dentro de la conversación propone o presenta la pregunta, ¿cómo es que podemos conocer a los dioses? ¿Y cómo es que los dioses son los últimos, el mayor bien, lo que ellos llamaron como la cosa suprema, es el mayor bien? ¿Cómo podemos saber que los dioses son el mayor bien? Porque al final los dioses, por lo menos los dioses de los griegos, cometen errores y también caen en lo que nosotros diríamos, ellos no llamaron pecado porque Platón no leía mucho la Biblia, pero Platón sufría por ver a los dioses como un bien supremo, porque los dioses mismos caían en problemas. Entre ellos se mataban, se peleaban, había problemas, realmente problemas éticos, ¿no? Digamos, entre ellos. Entonces, si los dioses determinan quiénes son y quiénes somos nosotros, ¿por qué ellos también caen en los mismos errores? ¿Y cómo pueden ellos obligar a nosotros a mantener una vida buena, digamos, ética, de buena ética, si ellos mismos caen en los mismos problemas? Entonces, desde el comienzo de la filosofía, llegamos a ese punto. ¿Se puede conocer a Dios? Porque los dioses que entendemos y sabemos y conocemos no son mucho mejores que nosotros. ¿Por qué los dioses matan por venganza, pero nosotros decimos que la venganza es mala? ¿Me explico? La filosofía, su comienzo, tenían estos dilemas. ¿Cómo podemos confiar en lo que nosotros entendemos como Dios? Y los mismos judíos del Antiguo Testamento. Claro que ellos no tenían varios dioses y ellos tenían una ley. Pero aún así hubo esa pregunta. ¿Se puede conocer a Dios? Si ustedes recuerdan, uno de los nombres importantes de Dios es Yahweh. Y Yahweh era un nombre tan sagrado para los judíos que ni siquiera podían pronunciarlo. Tanto que hoy en día, y vamos a tocar los nombres de Dios más adelante, pero hoy en día no sabemos exactamente cómo se pronunciaba ese nombre. Porque los judíos mismos no se atrevían de pronunciarlo. No querían arriesgar pronunciarlo mal. Entonces, aún su perspectiva de Dios era que Dios es un ser tan supremo, muy alejado, que no se puede conocer muy fácilmente. Entonces, la filosofía que dominaba el ambiente académico, digamos, de los primeros siglos antes de Cristo y también a tiempo de Cristo, y aún hasta los primeros 1200 años de la iglesia, se basaba en esta idea de que los seres humanos, por lo menos, los seres humanos, somos dependientes de la identidad de nuestro Dios. ¿Por qué este es importante? Porque vemos que cuando por lo menos Jesús llega a la tierra y vivía
por esos 30 y tantos años, vemos que por lo menos la filosofía que dominaba el día, ¿okay? Por lo menos mantenía la mentalidad, realmente es lo que llamamos una metanarrativa o una cosmovisión. Lo que dominaba la cosmovisión del día era que nosotros, los seres humanos, somos definidos por algo externo, que son los dioses o el Dios de la Biblia, que nos define, que nos da identidad. Cuando llegamos a 1100, 1200, estamos hablando de 1100 años después de Cristo, llegamos a leer de otros filósofos cristianos que hablaban de esto. Anselmo de Canterbury, por ejemplo, nació en 1033. Anselmo, un buen filósofo, desarrolló lo que llamamos el argumento de ontología de Dios no tanto para convencer a los no creyentes, sino para mostrar que por el hecho que nosotros existimos y por el hecho que tiene que haber otras cosas que existen y podemos considerar y pensar en un mayor bien o un ser supremo, significa que hay un Dios y que si ese Dios es trascendente y es mayor que nosotros tenemos que someternos a Él. Y por el hecho que nosotros existimos, ontología es la idea de existencia, de esencia, significa que Dios también tiene que existir. Él estableció la idea del credo ut intelligem, que yo creo para entender. Credo ut intelligem, yo creo para entender. Anselmo entendió que para poder entender a Dios, nosotros tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer que Él existe. Suena quizás obvio para ti. Por supuesto, tengo que creer en Dios si quiero conocerlo. Pero piensa en los detalles de esa frase o de esa filosofía. Hay muchas personas, honestamente, que tratan de alguna manera conocer a Dios sin creer en Él completamente. Nosotros nos acercamos a Dios como si fuera un ser medio oscuro que no se puede conocer muy fácilmente. Hoy en día nosotros no celebramos la filosofía de Anselmo. Anselmo es parte de nuestra herencia filosófica de la iglesia. Pero hoy en día carecemos de ese tipo de argumentación. Anselmo decía que Dios existe. Entonces, como Él existe, como nosotros existimos, podemos comenzar a definirlo y entenderlo, por lo menos en una manera limitada. No podemos, por ejemplo, conocer a Dios tal como Él conoce a sí mismo. Porque Dios por lo menos es aquel ser mayor que el cual no puede pensarse en otro. Así decía Anselmo. Es mucha cabeza, yo sé. Pero creo que van a ver por qué esto es importante. Luego llegamos a Guillermo de Ockham. Anselmo también, Guillermo, ambos eran creyentes. Dentro de la iglesia eran filósofos, dentro de la iglesia. Guillermo nació en 1285 y lo llamamos el padre de nominalismo. Nominalismo, si pensabas que Anselmo y su argumento es un poco difícil captar, nominalismo es aún quizás más difícil. Por ejemplo, ¿por qué llamo esta mesa negra? Desde mi niñez me han dicho y me han enseñado que este color es el color negro y que mi lapicero es el color de plata. Ok, está bien, pero ¿cómo sé que es realmente color de plata? ¿Y por qué no puedo llamarlo otro nombre? Por hacer esa pregunta, ok, Guillermo estaba presentando la idea o la pregunta.
¿Cuál es realmente la autoridad en la vida de una persona para definir todas las cosas? Nosotros lo llamamos una mesa, pero simplemente porque hemos aprendido que es una mesa. Pero quizás realmente es otra cosa. Entonces, por el hecho que yo puedo llamar esta mesa una piscina, puedo hacerlo. Quizás no tengo razón, pero puedo hacerlo. Implica que dentro de mí hay algo que yo puedo decidir. Yo tengo mi propia voluntad para poder decidir qué es. Y el problema es que, claro que por decidir que la mesa es una piscina, no lo convierte a una piscina. Sería chévere, pero no lo puedo hacer. Sigue siendo una mesa, sigue siendo un escritorio. Pero por lo menos Guillermo abrió esta idea de que no todas las definiciones vienen de lo externo. Ahora, ¿dónde voy o dónde va Guillermo? Que para él tenemos que reconocer que en alguna parte nosotros podemos pensar en quiénes somos nosotros y decidir por nosotros mismos. Una de las herencias o los tesoros de Guillermo de Ockham es la navaja de Ockham. Lo llamaron eso porque parecía que Guillermo estaba partiendo pelos con una navaja. Porque para muchas personas que le escucharon dijeron, ¿de qué estás hablando? Cuando tú hablas de definir una mesa así o nombrar colores de otra manera, ¿de qué estás hablando? Y así es a veces en la filosofía. Pero esto es importante porque su influencia fue muy importante hasta hoy. Por ejemplo, si ustedes conocen la historia de la Reforma, ¿qué dio a Martín Lutero el valor, el coraje para poder clavar sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg? ¿Qué le dio el coraje? ¿Por qué no aparecieron más personas como él antes? En parte porque Guillermo de Ockham dio mucha potestad al ser mismo. Y en una parte podríamos pensar que Guillermo de Ockham, su filosofía era como el embrión, ¿ya? De la idea de, de ser independientes. Individualismo, relativismo, modernismo. ¿Por qué? La influencia de Ockham ya es el precursor del movimiento moderno. Cuando Guillermo de Ockham comenzó a hacer estas preguntas, ¿por qué nombramos una puerta una puerta? ¿Por qué no puedo llamarlo un libro? ¿O por qué no puedo definirlo por otras palabras? Dio a nacer una idea de que aún nosotros mismos podemos definirnos tal como queremos. Ahora, no comenzó así tan rápido. Eso tomó, Guillermo de Ockham vivía en el siglo XIII, ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, ha habido muchos años para la influencia, para que tenga su efecto. Pero su efecto ha sido que poco a poco la gente, todas las personas, poco a poco dejaron de entender su propia definición por cosas externas y luego comenzaron a entender su definición por cosas internas. Ahora, ¿dónde voy? Cuando la fuente de información no viene de algo externo, sino de algo interno, implica, amigos, que nosotros podemos comenzar a creer y pensar y conocer cosas que solamente existen en nuestro interior y que no necesariamente tienen que venir de lo afuera. Un buen ejemplo de eso en nuestro día es que hoy día yo puedo escoger ser varón y mañana yo puedo escoger ser mujer. Este es un movimiento de transgénero que ahora está apareciendo en todos los lugares en el mundo. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, toda la evidencia externa de la persona,
Toda la evidencia externa, toda la información externa de la persona confirma que tal persona es un hombre. Biológicamente es un hombre, nació como un hombre, tiene todos los atributos de un hombre. Aún las personas alrededor de esa persona pueden confirmar que la persona parece ser un hombre. Pero el testimonio interno, la fuente interna de información, ¿qué dice? Que es mujer. Y ahora la cultura está siendo llamada a aceptar esa fuente interna como mayor que la fuente externa. Que el testimonio interno de una persona de ser mujer es mayor, es más importante, es más influyente que la evidencia externa, que físicamente, biológicamente la persona es un hombre. ¿Ahora me explico bien? ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Cómo hemos llegado hoy día de tener esa discusión? ¿Cómo podemos, algunos de nosotros, especialmente si somos quizás mayorcitos como yo, estamos como mirando los cambios de la cultura y pensamos, ¿cómo hemos llegado a discutir este punto? Obviamente esa persona es un hombre, pero piensa ser mujer. ¿Cómo puede pensar que la fuente interna es más importante o más influyente que la evidencia externa? Bueno, realmente gracias a Guillermo de Ockham, quien, aunque fue creyente, no fue su intención de hacer las culturas llegar a este punto. Realmente su filosofía abrió la puerta para eso, porque Guillermo por lo menos abrió la idea que nosotros podemos encontrar definición en nuestro testimonio interno. Ahora, este es un gran problema también cuando estudiamos doctrina de Dios y por eso estoy dándoles una pequeña historia, un repaso de la filosofía. Porque cuando nosotros pensamos en Dios y pensamos en sus atributos, pensamos en quién es, tenemos que ver que nuestra cultura cotidiana nos ha enseñado que nosotros mismos podemos tener nuestros propios pensamientos y emociones acerca de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en el movimiento que hoy encontramos aquí en el Perú de la Iglesia Madre de Dios, que Dios no es triuno, sino es cuadrino, no sé cómo se diría, pero Dios es Padre, Hijo, el Espíritu Santo y también Madre. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo es que llegamos a tener una denominación cuyos creyentes están todos de acuerdo, convencidos que Dios existe en 4 personas y la cuarta es la Madre? Bueno, hay 2 versículos que ellos malinterpretan, pero realmente la fuerza detrás de esa denominación es un movimiento interno, que ellos quieren ver a Dios en un sentido materno. Y por ese deseo, por ese sentimiento, por esa emoción, por ese anhelo, ellos cambian lo que ellos creen de Dios a base de lo que ellos se sienten hacia Dios. Y este es un enorme peligro. Y por esto este es importante. Cuando nosotros definimos a Dios por un testimonio interno, ya no por fuentes externas, nosotros comenzamos a tener creencias casi siempre muy raras. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Me gusta jugar al fútbol, me gusta mirar fútbol profesional en la tele. Entonces, por el hecho que a mí me gusta el fútbol, yo me imagino que a Dios también le gusta el fútbol. Porque el fútbol es bueno y no hay nada malo en el fútbol, ¿no? Pero mira, no hay nada en este libro, ¿ok? No hay nada que dice que a Dios le gusta el fútbol. Entonces, realmente estoy equivocado en decir que a Dios le gusta el fútbol. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad no lo sé. Y ahora, fútbol no es un tema muy importante. No es un tema muy importante. Pero ¿cuántos de nosotros vemos que hay muchas decisiones, miles de creencias dentro de la iglesia evangélica, pero su base, su comienzo, la fuente de esa doctrina o creencia es la emoción de la persona?
es el sentimiento de la persona. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido algo, hemos padecido un tiempo, hemos perdido algo quizás, o quizás por la pandemia de 2020, hemos sentido de alguna manera que Dios está juzgando, castigando al pueblo? Ahora es cierto que cualquier sufrimiento nos debería llevar a arrepentimiento, pero la pregunta es, ¿Dios te está juzgando? ¿Te está castigando? A veces nos sentimos juzgados cuando Dios no nos está juzgando. A veces nosotros nos sentimos muy tranquilos cuando realmente deberíamos sentir un poquito más la ira de Dios hacia nuestro pecado. El asunto es esto. Tenemos que reconocer que este nominalismo de Guillermo de Ockham, que dio a nacer modernismo, postmodernismo, la idea de relativismo, que cada uno de nosotros podemos encontrar nuestro propio camino a Dios, que está completamente mal. Si Dios es Dios y Dios es trascendente, Dios es el bien supremo, implica, amigos, que no va a manifestarse de miles de diferentes maneras solo para acomodar a nuestros gustos. No deberíamos convertir a Dios a ser nuestro mozo y nuestro siervo. Es al revés. Dios ha decidido, Dios se ha manifestado. Entonces, vemos eso en la iglesia de hoy, que es el testimonio interno que produce la fe. Por eso nuestra fe flaquea. Si hoy día no me siento muy cómodo con Dios, si hoy día no me siento muy como cercano a Él, si no siento como acogido por Él, si no siento su amor, si no siento su cariño, si no siento su presencia, obviamente voy a flaquear en mi fe. Pero eso está mal. Si Dios es Dios y Dios no cambia, entonces si mi fe flaquea, es mi culpa. Eso es mi problema. Eso es mi pecado. Y son muy grandes las distinciones y las diferencias. Espero que me explique bien, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocer cómo nosotros dejamos que los sentimientos, las emociones determinen lo que creemos y en lo que confiamos. No podemos disminuir nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor, simplemente a nuestra experiencia propia. No todas las personas del Antiguo Testamento o en el Nuevo han experimentado a Dios de la misma manera. Nosotros no deberíamos pensar que si no tengo tal experiencia como fulano de tal, que no soy tan creyente. No es lo que Dios ha dicho y no es lo que nos ha enseñado. Mis emociones ahora sí son importantes. Mi testimonio interno sí es muy importante, pero existe, amigos, para confirmar la verdad que conocemos a través de las fuentes externas. En otras palabras, debo buscar a Dios, debo buscar a cómo Él me define a mí y no buscar a cómo me quiero definir. Si la fuente de información es Dios y Dios me dice que soy hombre, no puedo decir que soy mujer. Simplemente no puedo decir. Ahora lo mismo, quizás no tienes esa lucha precisa, pero quizás tienes otras luchas, otras cuestiones para llevar a Dios. ¿Por qué no soy uno de tus hijos favoritos? No me siento como un hijo querido por ti. Bueno, ¿es porque no eres un hijo querido? ¿Eso es lo que Dios te ha dicho? ¿Es lo que la palabra te ha revelado? ¿O es lo que te sientes? Y hay que recordar que esos sentimientos y emociones existen para confirmar lo externo, no para controlar lo externo. Si no me siento como un buen hijo de Dios hoy, Dios no es culpable. Es porque mi fe flaquea y tengo que realinear día tras día a la verdad que Dios que me ha revelado, que soy su hijo y un hijo querido. Aunque no lo merezco, no lo merezco. No podemos evitar, amigos, que nuestra teología
la doctrina de hoy, y no importa en qué iglesia perteneces, toda la doctrina y teología de hoy sufre de una influencia postmoderna, sufre de rasgos de esta idea de relativismo, que nosotros podemos simplemente decidir lo que queremos acerca de Dios. Y por eso llegamos a tantas diferentes denominaciones y creencias acerca de Dios. Porque al final, si cada uno puede escoger su propio camino y puede definir y dibujar a Dios tal como quiera, al final nos quedamos con miles de caricaturas de Dios. Y quizás ninguno es realmente lo correcto. Entonces, vemos esta cuestión de hoy, como muchos hacen. El otro día yo salí de la ciudad de Cusco para hacer un poco de turismo con mi hijo, para pasear un día. Y tuvimos un guía y el joven me estaba compartiendo todo acerca de las diferentes religiones y me preguntó qué hago aquí. Le dije que soy pastor. Entonces, qué bien, porque yo también soy católico, pero también estoy en una escuela para ser chamán. Y entonces comenzó a explicarme cómo todos los caminos, todas las religiones, son diferentes caminos para llegar al mismo Dios. Que todos son diferentes rutas, no en una montaña, pero todos llegan a la misma cima. Otra imagen que muchos usan es la idea de un elefante. Y dicen que Dios es como un elefante, que las diferentes religiones son como estas personas acá. En la imagen que uno está tocando una pata, otros están tocando la cola, otros están tocando la trompa del elefante, una oreja, un colmillo. Entonces describen a su Dios de forma diferente, ¿no? Que como uno está agarrando la pata, wow, es enorme, es desde el piso, ¿no? Pero otro está agarrando el colmillo, es blanco, pero al final todos están describiendo al mismo elefante. Esto es una idea, una ilustración de cómo algunos piensan que todos estamos hablando del mismo Dios, pero de su propia forma. Entonces, los cristianos definen a Dios en términos de Yahweh y Dios de la Biblia, pero realmente, ¿acaso no es el mismo Dios de los Apus? ¿Acaso no es el mismo Dios de Inti o de Pachamama? ¿Acaso el Dios de la Biblia no es el mismo Dios de los católicos o el mismo Dios de los testigos de Jehová o de los mormones? ¿O acaso no es el mismo Dios de los musulmanes, de los hindús, de los budistas o lo que sea? El problema con esta imagen es que asume que el elefante en ningún momento ha dicho que es elefante. En nuestro caso, en el caso de los que utilizan las escrituras, Dios se ha revelado a sí mismo. Dios se ha manifestado. Nuestro Dios, no estamos agarrando simplemente un camino de una idea de qué es Dios. Nuestro Dios ha dicho cómo es. Y por eso, amigos, tenemos una fuente de información externa. Tenemos información acerca de Él. Él se reveló. No pueden todas las religiones estar describiendo al mismo Dios. Porque el Dios de los Apus es distinto que el Dios de las Escrituras. El Dios de los judíos, en algunos aspectos, es un Dios distinto de las Escrituras. El Dios de los musulmanes es otro Dios. El Dios de los testigos de Jehová o Dios de los mormones es otro Dios. Entonces, tenemos que ver que Dios decidió, ¿ya? Su voluntad le llevó a manifestarse, revelarse a nosotros. Y nuestro elefante se declaró ser elefante. Y por eso podemos conocer a Dios en muchos diferentes aspectos. No ninguno en su totalidad, en su plenitud, pero podemos conocer a Dios. No estamos solamente tocando una trompa.
Entonces, esta imagen no funciona. No podemos ser universalistas ni panteístas. No podemos decir que Dios está en todo. No podemos ser politeístas y decir que hay varios dioses. Dios de la Biblia es un Dios único. Es un Dios que se reveló, se manifestó a nosotros, nos dijo cómo es. No tenemos que descubrir cómo es por una experiencia propia. Dios decidió quién es y nosotros podemos negarlo, pero no podemos cambiar quién es. ¿Y cómo se manifestó? ¿Cómo se reveló? Por las Escrituras, por los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única autoridad, amigos, para conocer a Dios. Ahora, no estoy hablando, y vamos a hablar de la teología natural, pero no estoy diciendo que no podemos experimentar a Dios, ¿ok? En nuestro diario vivir. No estoy diciendo que la oración, digamos, no es muy eficaz porque no es la Biblia, no. Estoy diciendo que la Biblia es nuestra mayor autoridad para conocer a Dios. Autoridad. En otras palabras, si yo tengo una visión en una noche, tengo un sueño y me levanto en la mañana y me doy cuenta, wow, un sueño de Dios, qué chévere. Pero ese sueño no coincide con las escrituras sagradas, no fue un sueño de Dios. Probablemente fue una falta de digestión en mi cuerpo por lo que había comido. Tenemos que alinear todo con las escrituras. Dios nos dio ese libro. Nosotros no deberíamos pensar que este libro nos cayó simplemente por casualidad o por buena suerte. Dios decidió revelarse por la palabra escrita y por eso es importante para nosotros conocerla, para conocer a Dios. Juan 1:1, el Evangelio de Juan comienza así. En el principio ya existía ¿qué? La palabra, las escrituras. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Entonces, la Biblia en ese sentido es un libro importante y especial porque es un libro que expresa y nos muestra quién es Dios. Entonces, encontramos aquí la identidad de Él. No tenemos que ir a buscar en las montañas, no tenemos que pasar miles de días en meditación, aunque eso es bueno para nuestra relación con Él. No tenemos que encontrar quién es ahí. Tenemos un libro que nos explica tal como es Dios. Y entonces es un comienzo de nuestro conocimiento de Dios. Y también como Juan Calvino y Ricardo Baxter dijeron, conocimiento de nosotros mismos también. Entonces encontramos en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, encontramos una manifestación de la palabra. Jesús es la palabra. Entonces nuestro estudio de Dios es el estudio de Dios revelado en los 66 libros de las Escrituras. Y podemos verlo modelado en la persona de Jesús. Por eso, amigos, el Evangelio es buenas noticias para nosotros. Porque el Evangelio es la gloriosa noticia de que el Dios, que es la verdad, comparte libremente esa verdad con nosotros. Y cuando rechazamos esa verdad en el pecado, con gracia nos ofrece, perdón, no pueden verlo, ahora sí. Y cuando rechazamos esa verdad en el pecado, con gracia nos ofrece la verdad una vez más en Cristo. Estas son las buenas noticias, que el Evangelio de la reconciliación, que nosotros podemos conocer una vez más esa verdad. Voy a leerlo otra vez. El Evangelio es la gloriosa noticia de que el Dios, que es la verdad, comparte libremente esa verdad con nosotros.
Entonces Él decide revelarse a nosotros. Pero cuando aún rechazamos esa verdad en el pecado, con gracia nos ofrece la verdad una vez más en Cristo. Entonces, ¿puede un incrédulo conocer a Dios? No en la misma profundidad que una persona que es creyente. Porque Cristo en este Evangelio nos ofrece una vez más una oportunidad de conocer a esta verdad. En otras palabras, conocer a Dios. Un incrédulo puede conocer algunos atributos, puede leer la Biblia, por supuesto, pero no puede contemplar y apreciar la grandeza y la santidad de Dios sin fe. No puede. Bueno, ahí terminamos nuestra primera lección y lo que espero que hayan podido ver es que cuando comenzamos a entrar en la doctrina de Dios, estamos hablando de conocer a quién es. Y por nuestro pecado, muchas veces no podemos verlo realmente tal como es. Y por la influencia de nuestra cultura cotidiana, nosotros tenemos siempre una tentación y una tendencia de definir las cosas externas por un testimonio interno. ¿Cuántos de nosotros en un enamoramiento hemos dudado, digamos, del amor de la otra persona? No sé si a ella le gusto tanto como ella me gusta a mí. ¿Pero por qué? Porque nuestro testimonio interno, nuestro sentimiento no es tan fuerte y luego dudamos. Tenemos que ver que todos nosotros somos productos, somos frutos de una cultura postmoderna. Y eso implica que siempre vamos a tener una tentación de definir a Dios tal como nosotros queremos definirlo. Cuando realmente deberíamos volver a una filosofía un poquito más sana en reconocer que Dios se define por sí mismo. Nosotros no tenemos que darle identidad, no tenemos que darle atributos. Él se manifestó con ciertos atributos y nosotros tenemos el privilegio dentro de una relación con Él, ya por el Evangelio, por la gracia comprada por nosotros, por Jesús en la cruz, para conocer otra vez esa verdad. Eso es el Evangelio, en eso estamos, eso es nuestra tarea, conocer a Dios tal como Él se ha manifestado a nosotros y luego someternos a Él, porque amigos, no hay nada más rico, no hay nada más saludable, no hay nada más chévere, más realmente fructífero en nuestra vida que conocer a Dios tal como es y amarlo. Y amarlo. Eso es nuestra meta en este curso, de acercarnos a Dios y luego también crecer en nuestro afecto personal hacia nuestro Dios creador. Amigos, que el Señor los bendiga. Nos vemos. Los espero en la siguiente lección.